third year of medical school, I found myself, as one does, taking care of patients. Wonderful people with terrible illnesses. Illnesses that medicine was not going to be able to solve in many instances. People who saw the approach of death, knowing what was coming, and to my surprise, seemed to be at peace about it because of their faith. That was puzzling. And as I tried to imagine myself in that situation, I knew I would not be at peace. I would be terrified. And that was a bit disturbing, but I tried to put it out of my mind until one afternoon when a wonderful elderly woman who was my patient, who had very advanced heart disease that we had run out of options for and who knew her life was coming to a close, told me in a very simple, sincere way about her faith and how that gave her courage and hope and peace about what was coming. And as she finished that description, she looked at me sort of quizzically as I sat there silently, feeling a little embarrassed, and she said, "Doctor, I've told you about my faith, and we've talked about my family, and I thought maybe you might say something." And then she asked me the most simple question. "Doctor, what do you believe?" Nobody'd ever asked me that question before. Not like that, not in such a simple, sincere way. And I realized I didn't know the answer. I felt uneasy. I could feel my face flushing. I wanted to get out of there. The ice was cracking under my feet. Everything was all of a sudden now muddled by this simple question. "Doctor, what do you believe?" So that troubled me, and I thought about it a little bit and realized what the problem was. I was a scientist, or at least I thought I was, and scientists are supposed to make decisions after they look at the data, after they look at the evidence. I had made a decision that there was no God, and I'd never really thought about looking at the evidence. That didn't seem like a good thing. It was the decision that I wanted the answer to be, but I had to admit I didn't really know whether I had chosen the answer on the basis of reason or whether because it was a convenient form of perhaps willful blindness to the evidence. I wasn't sure there was any evidence, but I figured I'd better go find out because I didn't want to be in that spot again. I said, "You know, you're on a journey here trying to figure out what's true. You're not the first one. And in fact, I've got a book here written by somebody who went on that same journey from an academic perspective. In fact, it was a pretty distinguished Oxford scholar. He found around him there were people who were believers, and he was puzzled about that, and he set about to try to figure out why people believe and figured that he could shoot them down. And, well, why don't you read the book and see what happened?" So he pulled this little book off the shelf, and I took it home and began to read. And in the first 2 or 3 pages, I realized that my arguments against faith were really those of a schoolboy. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just want to know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? En el primer capítulo presentamos argumentos sólidos contra el cientificismo. Socavamos la afirmación popular de que los métodos científicos son los únicos o el más confiable para obtener conocimiento. Mostramos en qué aspecto de la realidad se centra la ciencia en sus análisis, dejando afuera otros aspectos denominados cualitativos. Todo lo expuesto fue con el fin de quitar todo prejuicio y poder tomar a la Biblia como una herramienta fiable para obtener conocimiento. En este caso, hablaremos de la medicina. Para eso primero debemos hablar de cuál es el origen de la enfermedad para luego abordar el cómo sanarla. Para esto tomaremos la Biblia hebrea, cristiana y los Targum, escritos arameos, para intentar dar respuesta a estos interrogantes.
Science is about trying to get rigorous answers to questions about how nature works. And it's a very important process that's actually quite reliable if carried out correctly with generation of hypotheses and testing of those by accumulation of data, and then drawing conclusions that are continually revisited to be sure they're right. So if you want to answer questions about how nature works, how biology works, for instance, science is the way to get there. Scientists believe in that, and they are very troubled by a suggestion that other kinds of approaches can be taken to derive truth about nature. And some, I think, have seen faith as therefore a threat to the scientific method and therefore to be resisted. But faith in its proper perspective is really asking a different set of questions, and that's why I don't think there needs to be a conflict here. The kinds of questions that faith can help one address are more in the philosophical realm. Why are we all here? Why is there something instead of nothing? Is there a God? Isn't it clear that those aren't scientific questions and that science doesn't have much to say about them? But you either have to say, well, those are inappropriate questions and we can't discuss them, or you have to say we need something besides science to pursue some of the things that humans are curious about. For me, that makes perfect sense. But I think for many scientists, particularly for those who have seen the shrill pronouncements from extreme views that threaten what they're doing scientifically and feel, therefore, that they can't really include those thoughts into their own worldview, faith can be seen as an enemy. And similarly, on the other side, some of my scientific colleagues who are of an atheist persuasion are sometimes using science as a club over the head of believers, basically suggesting that anything that can't be reduced to a scientific question isn't important, and it just represents a superstition and it should be gotten rid of. Part of the problem is, I think the extremists have occupied the stage. Those voices are the ones we hear. I think most people are actually kind of comfortable with the idea that science is a reliable way to learn about nature, but it's not the whole story. And there's a place also for religion, for faith, for theology, for philosophy. But that harmony perspective doesn't get as much attention. Nobody's as interested in harmony as they are in conflict, I'm afraid. Antes de sumergirnos en estos textos, es preciso establecer ciertos puntos para una mejor comprensión. Debemos esforzarnos por leer la Biblia no con una mentalidad del siglo XXI, sino de la época del texto que leemos. Los escritos bíblicos y los periodos históricos que abarcan no tenían como prioridad conocer el proceso de una enfermedad, sino en el causante. Daremos un ejemplo. La glándula pituitaria, encargada de la producción de hormonas que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo del ser humano, por algún motivo, en algunas personas, no define un límite, y éstas crecen hasta 2,50 metros. En esta situación, la Biblia se enfocaría en la causa, en quién es que le pone límites a esta glándula, y su respuesta sería Dios, y su enfoque sería en buscar una respuesta de cómo solucionarlo de parte de Dios, ya que es Él el que tiene el control de esta glándula, e incluso no se interesaría en conocer qué glándula es la encargada de la producción de hormonas para el crecimiento y cómo funciona esta. En cambio, la ciencia moderna sí se enfocaría en estos aspectos, dejando de lado la causa. Nos resulta importante aclarar esto, ya que cuando analicemos la Biblia y los Targum, no vamos a encontrar absolutamente ninguna referencia que promueva el estudio de estas cosas, con el propósito de hallar una posible cura. Tal es el punto de lejanía entre la Biblia y la ciencia en este aspecto, que la Torá nos dirige a tener el menor contacto posible con un cadáver, lo cual dificultaría los métodos de estudios para la anatomía y fisiología. Claramente, vamos a ver
dos enfoques muy distintos de la medicina. Nuestra tarea no será intentar exponer qué aspectos de la ciencia moderna están en oposición a la Biblia. Eso lo dejaremos al espectador. En este capítulo procuraremos exponer la postura de la Biblia hebrea cristiana y los Targum. That science can completely explain God. Well, I've been saying it can't for over an hour. I'm not sure that I can add to that. Science is very successful because it asks narrow questions. Science can't completely explain me. I mean, you could put me in one of these special scanning, tunneling microscopes and so on. You'd never get to know me that way. Don't try. You will only get to know me if I reveal myself to you by speaking. It's the same with God. Science will study the stars, but it'll never tell you about the character and the love of God. In order to learn about that, God would have to reveal himself. Comencemos con el significado que le atribuye la Biblia cristiana y hebrea a la enfermedad. En los textos griegos del Nuevo Testamento, por lo general, hallamos dos palabras que definen la enfermedad. Una es nosos, que significa literalmente enfermedad o dolencia, y figurativamente es moralmente defectuoso. Un ejemplo es en Mateo 8, versículo 17, donde dice que Yeshua llevó nuestras nosos, que es el equivalente que usa la versión Septuaginta del Tanaj para enfermedad. La otra palabra es kakos, que equivale a mal o padecer, física o moralmente, que en la Septuaginta se traduce como maldecir. En la Biblia hebrea, la palabra es Ja'ala, que significa literalmente estar débil y enfermo. En ciertas ocasiones tiene una aplicación a lo moral, como en Isaías 33, 24. La otra palabra es Holi, que literalmente es dolencia, y en Oseas, capítulo 5, del verso 11 al 14, aplica a lo moral. Hemos mencionado, tanto en griego como en hebreo, las palabras que más se usan, pero no todas las que tengan algún tipo de relación con estos significados. Como podrá observar, hemos hallado un patrón importante para comprender la visión bíblica de la enfermedad. Así como la fe y las obras van juntas, los males físicos van juntos a los males morales. También podemos observar que la enfermedad es un desgaste o mal de algo. Procuraremos poder establecer la causa de este desgaste y o mal para luego ir a la medicina. Vayamos al primer caso de enfermedad bíblica y científica que se encuentra en el libro de Génesis, Bereshit 11, versículo 30, donde nos dice que Sara, la esposa del patriarca Abraham, era estéril. ¿Por qué lo enmarcamos como una enfermedad? En Génesis 3:20 nos dice que la esposa de Adán se la nombra como Eva en español y en hebreo es Javá, que significa dadora de vida. Ya en la creación de la mujer se ve esta cualidad. La palabra traducida como costilla, Sela, en el idioma sumerio, del cual el hebreo toma vocablos, la palabra es ti,
que también significa vida. La mujer en Génesis tiene la cualidad de dar vida y la esterilidad marca un claro desgaste o mal, propio de la enfermedad. Lo mismo ocurre con Rebeca, la esposa de Isaac, o la esposa de Manoa, los padres de Sansón. Citamos estos casos porque tiene dos denominadores comunes. 1. La enfermedad no es la consecuencia directa de la desobediencia de estas mujeres. La causa aquí parece ser la manifestación de la gloria de Elohim, como por ejemplo lo relata Yeshua en el libro de Juan, capítulo 9, del versículo 2 al 3. 2. Que la sanación es por medio de la palabra del Eterno, lo cual profundizaremos más adelante. Otro caso de enfermedad claro es el de Job. De nuevo hallamos el patrón de la sanación por medio de la palabra de Elohim, en respuesta a la oración de Job por sus amigos. Job 42, versículo 10. La causa de la enfermedad aquí es extraordinaria, proviene directamente del cielo. Aquí aparece Satanás como un agente para causar la enfermedad, en armonías con las palabras de Yeshua en Lucas capítulo 13 del verso 10 al 16. Hay un elemento más que no hace a la causa de la enfermedad, pero sí se relaciona con lo moral, y es que a Job le sucedió lo que él temía que le podía pasar, es decir, Job tenía miedo de encontrarse en esa situación. Job capítulo 3, versículo 25. Una enfermedad cutánea, como la de Job, hallamos en Miriam, la hermana de Moshe, en Números capítulo 12, versículo 10. ¿Cuál fue la causa de su enfermedad? La murmuración. Aquí podemos ver plenamente aplicado el mal o desgaste conforme a lo moral. El denominador común nuevamente lo hallamos en la curación, a través de la palabra del Eterno, por la intercesión de Moshe, por medio de la oración. Aunque en esta ocasión Elohim escogió que su sanación se conformara con los requisitos de la Torá en Levítico capítulo 13 y capítulo 14, lo cual es importante este hecho para lo que expondremos más adelante. Tenemos la enfermedad del rey Ezequías. Tenía una úlcera. La causa de esta enfermedad parece ser el medio escogido por el Eterno para que él muera. No se nos especifica si es producto además de un mal moral. Simplemente había llegado su hora. La sanación también tiene como patrón de que proviene de la palabra del Eterno, llevada por el profeta Isaías en respuesta a la oración de Ezequías. Aunque aparece un elemento tal vez un poco desconcertante, el cataplasma de higos, siendo que la promesa de sanación provino de la palabra del Eterno. ¿Qué función cumple el cataplasma? Hay dos posibles respuestas. 1. En el libro de Isaías se nos relata también esta historia, donde el cataplasma parece ser la respuesta a la señal que pedía Ezequías en cumplimiento de la palabra profética. En el relato que se encuentra en la segunda carta de Reyes, capítulo 20, del verso 7 al 11, el cataplasma no parece ser la respuesta a la pregunta de Ezequías, en oposición al libro de Isaías. Lo cual nos lleva a preguntarnos ante esta aparente contradicción:
¿Es el cataplasma la señal que pedía Ezequías? Y si lo es, ¿qué relación tiene el higo con la señal? ¿Por qué higo y no otra cosa? La segunda hipótesis creemos que da respuesta a estos interrogantes y proviene de la historia y la arqueología. En la región mesopotámica se halló un texto médico de Emar que registra que el uso del cataplasma de higos era para diagnosticar y no para sanar o como medicamento. Un día o dos después de que el cataplasma era aplicado, se examinaba la reacción de la piel al cataplasma. Los higos ayudaban a determinar cómo debía tratarse al paciente y si se recuperaría o no. Lo cual nos parece que responde a los interrogantes formulados. El cataplasma no era un medicamento o remedio natural que el profeta Isaías estuviera aplicando, sino que era un segundo testigo de que la palabra del Eterno se cumpliría. Funciona como testigo o diagnosticador y no como medicamento. Por último, antes de pasar en profundidad a los métodos de curación, queremos exponer un ejemplo estrictamente conforme al orden moral, como fue el ejemplo de Miriam, la hermana de Moshe, pero en el Nuevo Testamento. En 1 de Corintios, capítulo 11, del verso 29 al 30, el apóstol Pablo nos dice que producto de comer la Santa Cena de manera indigna, es que hay enfermedades y dolencias en abundancia dentro de la congregación. Este último ejemplo nos será muy útil para la medicina que prescribe el Creador, en la cual haremos uso de textos en arameos, además de hebreo, pero eso será en el próximo capítulo de la medicina hebrea.